ser-hi presents aquí a aquesta setena trobada de rajos. Avui parlarem del quart raig. Hoy es día viernes 20 de abril del 2012 y vamos a hablar del cuarto rayo. Y prácticamente con esta charla acabaremos la enumeración de los rayos y hay previstas dos más, una de ellas para hablar del rayo de las naciones y la última que la vamos a dedicar a hacer un test. Si quedara alguna duda, porque materia hay un poquito más de rayos, podríamos hablar luego en el próximo curso, en septiembre, octubre, podríamos hablar o bien del rayo del alma o del rayo de la personalidad y dedicar algunas clases al tema. Pero eso dependerá de la aceptación que por vuestra parte tenga o al final tenga el curso. ¿Os acordáis de la numeración de los rayos, verdad? ¿Qué habíamos dicho siempre del cuarto rayo? Que era el rayo de la armonía, ¿no? Así el primero, si hablamos en términos de energía, el primero sería la energía de la voluntad, el segundo la energía del amor-sabiduría, el tercero la energía de la inteligencia activa, el cuarto la energía de la armonía a través del conflicto, el quinto la energía del conocimiento concreto o ciencia, el sexto la energía de la devoción y el idealismo, y el séptimo la energía del orden ceremonial. Como este es el último rayo y no es gratuito que se haya dejado para el último, hay que ver claro lo siguiente: el 4, como podéis ver aquí, está en el medio, ¿verdad? Y como está en el medio, lo dejé para el final porque creo que lo que vamos a ver nos puede dar una pauta del papel que desempeña esta energía tanto en la constitución humana como en la constitución de un planeta o de un sistema. Los rayos, como hemos explicado en las anteriores clases, se dividen en dos. 3 rayos de aspecto, que son los 3 primeros, primero, segundo y tercero, y 4 rayos de atributo. Sin embargo, hay que decir una cosa. De rayos estrictamente hablando, tendríamos el primero y el segundo y 5 más. Por una razón sencilla, porque el tercero es el que hace de madre, de generador, de las 4 energías diferenciadas que conocemos con el nombre de rayos de atributo. En el fondo, estas 4 energías proceden del tercer aspecto de la divinidad, del rayo de actividad inteligente o adaptabilidad. Los rayos, cada uno de ellos es receptor y custodio de las energías provenientes de 7 sistemas solares, como explicamos en las primeras clases, que venían del sistema de la Osa Mayor y del sistema de las Pléyades, pero básicamente vienen del sistema de la Osa Mayor. 7 estrellas de la constelación de la Osa Mayor, que tiene unas 14 o 15, si lo podéis comprobar en la Wikipedia, influyen directamente en nuestro sistema solar. Pero hay que tener en cuenta una cosa: esos 7 sistemas solares que están en la constelación de la Osa Mayor necesitan el concurso, la ayuda de 12 constelaciones, las 12 constelaciones zodiacales, para poder expresar la energía definida como 7 rayos, la energía diferenciada de los 7 rayos. Cada rayo hace pasar esta energía a través de su cuerpo de manifestación, un planeta en este caso, pero cuando se refiere al caso concreto del sistema solar y muy específicamente de nuestro planeta, porque nosotros con esto de los rayos vamos a decir una cosa: los rayos tienen una validez, pero la tienen en tanto y en cuanto que estamos dentro de la rueda del zodíaco, es decir, un periodo de unos 26.000 y pico de años, es decir, 2.160 años por 12 os darán, me parece que son 26.000 y pico de años. Ahí tiene la validez el tema de los rayos. Fuera de lo que es ese círculo no se pasa de manifestación de la conciencia de una entidad que vamos a dejar por ahí, debe ser muy elevada, porque trabaja a través de 12 constelaciones. Pues nosotros recibimos la energía de los rayos a través de esa influencia, es decir, que estas constelaciones hacen de filtro. Esta energía pasa, en el caso del planeta, en el caso del que nos ocupa hoy, el cuarto rayo, y entraría, como veremos después en las siguientes diapositivas, entra a través del planeta Mercurio, y dice, las imparte a la forma planetaria y a todas las formas que están sobre y dentro de ella. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todos los rayos acaban coloreando todo lo que está en un planeta, tanto manifestado como no manifestado. Y la energía está ahí. Y el prana que ve nuestro Padre el Sol va emanando continuamente,
tanto es para lo que está visible como para lo que no lo está, tanto para el reino humano como para los demás reinos de la naturaleza. Estas formas diferenciadas están animadas por la energía que proviene de la vida cósmica, el logos cósmico, de la deidad solar, nuestro Sol, y de la vida planetaria o hombre celestial, nuestro planeta. Y en consecuencia están coloreadas por las cualidades de los 7 sistemas solares y de las 12 constelaciones. Por eso es tan complicado entender el tema de los rayos. Pero hay que tener en cuenta, hay que tener nociones de astrología esotérica para entender por qué constelaciones entra la energía esa y sobre todo una cosa. Nosotros, como somos humanos, y nos vamos a declarar todos que estamos en el aula del aprendizaje, aunque le podemos llamar también sendero del discipulado, pero técnicamente yo prefiero llamarle aula del aprendizaje. Se le puede llamar sendero del discipulado, no importa, mientras entendamos que estamos aprendiendo, nada más. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros respondemos más por razones kármicas a la vida planetaria que nos manifiesta la energía del cuarto rayo, en este caso hoy, que no, ni mucho menos, a la deidad solar, de dónde proviene, de la constelación de la Osa Mayor, y menos aún a la vida cósmica o logos cósmico que está sustentando esa energía. ¿Os acordáis en la primera clase, la segunda, que hablamos que los 7 rayos constituyen el centro coronario del logos cósmico, la constelación de la Osa Mayor? A ver, estamos hablando de una entidad increíble. Esa entidad sí que afecta a nuestro logo solar, sí que le afecta. Hay que entender que sí, por una razón muy sencilla, porque nuestro logo solar acabará desarrollando el chakra cardíaco de ese logos cósmico. Hay que decir una cosa, no lo ha conseguido todavía. ¿Por qué no lo ha conseguido? Pues porque nosotros tenemos una forma humana, tenemos una forma, no humana estrictamente hablando, una forma densa. Como esa forma todavía está aquí, quiere decir que ni nuestro hombre celestial ha conseguido la suficiente correspondencia vibratoria con el logo solar y menos aún con el logos cósmico. Por lo tanto, nosotros, que no es que seamos los prisioneros del planeta, somos los colaboradores de esta entidad psicológica, pues necesitamos todavía un periodo de tiempo muy grande de purificación, entre comillas, de superación, de transmutación, para responder no ya al planeta Mercurio, en este caso, que nos manifiesta el cuarto rayo, sino a lo que representa la deidad solar de la constelación de la Osa Mayor, y ojalá algún día lleguemos, no en esta vida, ni muchísimo menos en esta forma, a responder o a entender lo que significa el propósito del logos cósmico. Esta fusión de energías que actúa sobre la sustancia, sobre la materia, produce las formas, y cada forma subjetiva, a su vez, produce la apariencia externa. Con lo cual se nos está diciendo que primeramente el anclaje de la energía ha sido a niveles internos, a niveles no visibles, y que ese contacto ha propiciado que después salga lo que vemos, la forma que nosotros conocemos. Tanto un continente, tanto el propio planeta, los océanos, el sistema solar, la constitución de las galaxias, etc. Responde a este principio. De las energías de los distintos signos son atraídas por los diferentes planetas, de acuerdo con su etapa de desenvolvimiento y por lo que esotéricamente se denomina antigua relación kármica, no está puesto, entre las entidades que animan a los planetas y a las constelaciones. Esta relación existe entre los seres y está fundada en la ley de afinidad, la cual produce la atracción magnética y la respuesta dinámica entre las constelaciones y los planetas en el sistema solar. Y nosotros no podemos entender lo que es la vida en la Tierra y la evolución de la conciencia humana sin tener en cuenta los planetas y mucho más las constelaciones. Sucede que nosotros no respondemos a las constelaciones. Como mucho, lo que nos esclaviza y lo que entendemos por karma es la influencia del planeta. Eso que tenemos cada uno en la carta astral, en la casa tal, en no sé qué, que tanta gente se quiebra la cabeza con esos temas, es ese planeta. Pero hay que decir que es gracias a ese filtro, a esa presencia, que la conciencia puede evolucionar. No hay otra manera, no hay otro sistema. Dice, los rayos emplean a los planetas como agentes transmisores y sabemos qué rayos en este ciclo mundial están relacionados con los diferentes planetas. Y son, en este caso concreto, el cuarto rayo como expresión superior tendría el trabajo masónico basado en la formación de la jerarquía y relacionado con el segundo rayo.
Como expresión inferior, el cuarto rayo, construcción arquitectónica, planeamiento moderno de las ciudades. Entendemos una vez que la primera vez que los puse aquí, que el señor Ildefonso Cerdà aplicó la energía de cuarto rayo para hacer el Eixample. Fijaos la maravilla que luego aquello, pues sabéis que se lo cargaron y ahora se intenta, después de muchas vicisitudes, de mucho trabajar con la desarmonía, con el conflicto, se vuelven algunas islas, algunas manzanas de estas, algunas islas, se están convirtiendo en el jardín interior que él quería. Sí, tuvo una visión futurista de la ciudad increíble, maravillosa. Pero bueno, esta Firmina estaba traspasada, tocaba antes esta. El planeta que manifiesta la energía de cuarto rayo en el sistema solar, el que nos protege a la Tierra, es el planeta Mercurio. ¿Lo sabíais esto, el Mercurio? Planeta del equilibrio. Pero también el cuarto rayo entra por otro planeta, que no es un planeta, que es un cadáver, que con lo que respecta a nosotros, a la humanidad, podríamos decir que es la parte oscura, la parte instintiva, la luz. La luna que tiene, que no gira, ¿verdad? No es un planeta, técnicamente no es un planeta, es un cadáver. Es el remanente de la anterior cadena evolutiva de nuestro logos, en lo que queda del globo D. Se dice que todavía conserva parte del cuerpo astral de en la anterior encarnación de nuestro logos. Fijaos, si ha pasado tiempo, y evidentemente emite, aunque haya gente que lo vea, la luna la tenga como algo maravilloso, como algo precioso, infinito, que le inspira mucho, en el fondo hay que decir que la luna es un agente tóxico y perturbador. De hecho, podríamos llamarle que todo el karma que tiene la humanidad se lo debe a la cadena lunar y sobre todo a ese egregor que emana la luna. En este caso hay que decir lo siguiente: la luna, como no tiene energía propia, está velando una energía. Aquí se le aplica el cuarto rayo. Pero cuando está la luna velando un planeta, hay la creencia de que puede velar a uno que todavía no está manifestado, que es el planeta Vulcano, el propósito del primer rayo. Los rayos afluyen a través de las siguientes constelaciones y son expresados y transmitidos por su intermedio. El cuarto rayo entraría por el triángulo formado por Tauro, Libra y Sagitario. ¿Os acordáis del símbolo de Mercurio cómo era? Sí. Es Venus con los cuernos de Tauro, ¿verdad? Sí. Bueno. Tauro, tierra, Libra, aire y Sagitario, fuego. Los 7 rayos y las constelaciones que expresan y transmiten. Cuarto rayo, Escorpio. Por intermedio de esta constelación es probada la humanidad, el discípulo mundial. ¿Os acordáis antes lo que había? Tauro, Libra, Sagitario. ¿Qué relación hay entre Escorpio y Tauro? Que es la otra parte. Es la otra cara. Es la otra cara. El deseo de Tauro, ese gran deseo que experimenta Tauro por la materia como signo de tierra, esas grandes pruebas que al final se acaba fracasando porque se acaba matando al toro, al minotauro, y no se le acaba domesticando. Es como el símil del torero. Nosotros todavía, aquí en España, tenemos una práctica que es de la era de Tauro. Coger un animal, en un ruedo, en un círculo, no se pasa, y combatirlo hasta provocarle la muerte, cuando en realidad es el símil, el torero el alma, el toro la personalidad, y lo que se trata es de domesticarla. ¿Cómo? El mito de Tauro, ahora que ya nos estamos acercando, porque esta próxima mañana será el novilunio de Tauro, el festival de Besac está dentro de 15 días, hay que decir que el mito de Tauro nos habla del ojo de la mente. Es decir, la intuición, cuando está el ojo abierto, todo se ilumina, todo es luz. Pero ese proceso no se puede hacer nunca matando al toro, sino transmutando. Aquí en Escorpio toca vivir las pruebas de la segunda iniciación, la prueba cumbre del deseo, la sublimación del deseo. Posiblemente sea la iniciación más complicada y difícil de obtener, la segunda. La relación de la astrología ortodoxa, la clásica, la convencional, entre las constelaciones, los regentes planetarios, en conexión con el hombre normal, el hombre común. Constelación, Géminis, planeta regente, Mercurio, energía, cuarto rayo, relacionado con Virgo. Virgo también tiene el mismo regente, Mercurio. Y ahora vamos a ver la astrología esotérica, la no ortodoxa.
relacionado con las constelaciones, los regentes planetarios y su conexión con los discípulos e iniciados. Tendríamos dos constelaciones en este caso. Aries utilizaría Mercurio, cuarto rayo, relacionado con Virgo, como hemos visto anterior, en la normal, en la convencional, en la ortodoxa, y tendríamos a Virgo, que utiliza la Luna y al mismo rayo, el cuarto, y está relacionado con el primer rayo de Aries. Cuando en otras charlas hemos hablado de las constelaciones, dijimos que Virgo, el mito del nacimiento del niño Dios, era el agente transmisor del segundo rayo hacia el sistema de la Tierra. Aries y Virgo, por medio de Mercurio y de la Luna, se relacionan con el cuarto rayo, armonización del cosmos y del individuo a través del conflicto, produciendo unidad y belleza. Y esto es interesante, que es lo que viene ahora. Los dolores del parto del segundo nacimiento. El nacimiento de la conciencia, ¿no? De Virgo. El Cristo cósmico e individual. ¿Cuál fue el primer nacimiento? ¿Qué pasó en Lemuria? Cuando aquellos seres tan provenientes de los Kumaras, de Venus, aquellos padrinos celestiales que vinieron del corazón del Sol, ¿no fue el primer nacimiento de la conciencia humana? Sí. La entrada de cambio de estación, ¿no? Bueno, perfecto. Los ángeles solares, despertar. La entrada del reino humano. Lo único que nos diferencia de los animales es la capacidad de pensar, aunque a veces... Bueno. Tabla de rayos, planetas, símbolos, chakras, glándulas, colores y nota musical. Aquí lo he quitado todo y solamente he dejado del cuarto rayo. En vez de que estén todos, está solamente el cuarto. Pues entra el símbolo, ya lo hemos conocido, el centro es el básico, las glándulas suprarrenales, el color verde y la nota musical Fa. El color verde viene porque es el rayo de la naturaleza. Entonces, como es el rayo, la energía que da el color general al reino vegetal, se le utiliza para asociarlo con el cuarto rayo. Y la nota musical es esa nota que gente que, por ejemplo, en el campo se puede captar una vibración que responde a esa tonalidad de la nota Fa. Periodos de manifestación de los 7 rayos. Dije en la primera charla, que hubo alguien que se quedó un poco así asombrado, que este cuarto rayo no está en manifestación. Y después, cuando toquemos las filminas del arte, vamos a ver el por qué no está. Es decir, por qué el arte actual es como es, aunque no haya ninguna de la actual por razones obvias, y no está porque no hay posibilidad de sustentar esa energía. Todavía no han venido a la Tierra almas preparadas para trabajar con el cuarto rayo. Hay que decir una cosa, en filminas siguientes ya estará un poco más explicado. La energía de cuarto rayo, en contra de lo que se dice, es muy complicada de manifestar y es muy complicado de trabajar con ella. No confundamos las ganas que tenemos de caer bien a los demás, las ganas que tenemos de buscar el equilibrio desde la perspectiva de la personalidad, porque nos da miedo el conflicto, a entender realmente lo que es captar el arquetipo de realización del logos y traspasarlo al plano físico. No tiene nada que ver. Ahí nos confundimos mucho. Queremos parecer buenas personas, pero nos metamos en la cabeza que eso no es practicar el cuarto rayo. Porque el cuarto rayo, para entenderlo, debíamos entender, como después va a venir, es buscar un equilibrio, pero un equilibrio entre dos estados de conciencia. Y cuando lo alcancemos, en siguientes diapositivas vendrá, se provocará la muerte. ¿Pero por qué? Porque la forma ya no es suficiente, no es necesaria, porque hemos ido a un estado de conciencia superior. No sé si esto queda para después a las preguntas, que se pueda aclarar un poco más. Se dice que entrará lentamente en manifestación a partir del año 2025, curiosamente, cuando se reunirá el concilio de la jerarquía. Se tienen que tomar decisiones muy importantes, siempre se toman en el primer cuarto de siglo, de cada siglo, y bueno, pues si estamos presentes ya veremos a ver lo que sucede, y si no, pues no pasará nada, ya nos darán otra oportunidad. Los 7 rayos y los planos de manifestación. Cuarto rayo, armonía, plano de la intuición. Tiene mucho que ver esto con el búdico, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Vamos. Armonía. ¿Entendemos lo que significa armonía? ¿Es lo que la idea personal que tenemos de la armonía, del equilibrio bonachón, bonito, precioso, que me gusta pero no me complica la vida? ¿O es algo más? Hay más. Los 7 rayos y los sectores de influencia directa.
Sector religioso, segundo y cuarto rayo. Evidentemente, dijimos en las primeras clases que el segundo rayo era el rayo de la religión con mayúsculas, pero el sexto era de las religiones organizadas, de las ideologías también, aunque no sea el rayo de las ideologías, pero puede serlo. Los 7 rayos y su influencia en los reinos de la naturaleza. El reino vegetal, segundo reino, cuarto rayo de armonía y belleza. Esto lo entendemos más, ¿verdad? Que la naturaleza desprende armonía y belleza. Pero una cosa, ¿nos hemos parado a pensar que algún día este planeta no tendrá reino vegetal? Y a lo mejor tenemos que estar en conciencia etérica y lo más denso que tengamos sea un cuerpo etérico. ¿Qué pasará entonces con la idea nuestra de la armonía y la belleza? ¿No será una idea muy ligada esta del cuarto rayo al plecho solar? Lo dejo en el aire para las preguntas de después. El reino vegetal, cuarto rayo, belleza o armonía. La expresión es uniformidad del color, por eso hablamos del verde. La nota predominante es el verde. Cuarto rayo, este rayo de lucha y conflicto tiene como objetivo producir la armonía entre la forma y la vida, y ha logrado sintetizar y armonizar el color de la naturaleza. Al decir color de la naturaleza, automáticamente pensamos en el reino vegetal y la armonización de la vegetación. Porque muchas personas, o muchos, cuando vamos al campo, en contacto con la naturaleza, nos encontramos tan bien. Porque nuestra parte emocional necesita del contacto de otra parte muy emocional, que es el reino vegetal. Llegará el día que nos encontraremos más a gusto en el reino mineral, acariciando una piedra, por ejemplo. Llegará, tiene que llegar ese estado de conciencia, tiene que llegar, pero que entendamos lo que hay. Los 7 rayos y los 7 sentidos. Quinto sentido, el olfato. Cuarto rayo, el arte. La belleza de la revelación. A ver, la belleza de la revelación asociada al olfato. Una cuestión, por ejemplo, pasado mañana Noel, se empezarán a vender las rosas de Sant Jordi, ¿no? ¿Qué le pasa a las rosas que son de invernadero, modificadas genéticamente? Que tienen el color, pero no pueden manifestar la esencia, que es la belleza. ¿Por qué? Pues porque el Deva, el ángel que está dentro, ha dicho, trabájatelo tú, yo no me presento. Claro, el ángel de fuera, de la forma, ha hecho un trabajo, pero el que tiene que vivir en la forma ha dicho, yo no voy a ir, porque no es mío. Porque el propósito no es egoísta. Rayos de atributo, calificadores de los reinos de la naturaleza. Cuarto rayo, armonía, conflicto, cuarto reino, humano. Curiosamente, el ser humano, trajinando en la vida, es decir, con todos los avatares de la vida moderna, desde los más inicios de la civilización, desde el mismo proceso de la individualización en Lemuria, ha conseguido, trabajando con la materia como reino, alcanzar el equilibrio. Si no hay conflicto, si no hay trabajo con la materia, que es el conflicto entre dos polaridades, en la positiva, la conciencia, y la negativa, la forma, nosotros no alcanzaremos nunca el equilibrio, metámonos con la cabeza. Por eso, si queremos progresar en el sendero, que sepamos que las pruebas y el conflicto tienen que estar encima de la mesa. Pero no buscado, ha de venir solo, a consecuencia de Ya viene. Rayos de atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. Cuarto rayo, armonía a través del conflicto, cuerpo físico. Ojo con esto, porque en realidad los rayos que configuran el cuerpo físico serían el tercero y el séptimo. Tercero por actividad y el séptimo por materialidad y por estar el propósito divino anclado en la materia. Orden. Sin embargo, aquí habla del cuarto rayo. ¿Qué le da al cuarto rayo al cuerpo físico? Elegancia, belleza. Dijimos que hay una raza que es la primera, la Lemur, que es la que ha alcanzado el prototipo de belleza más elevado en la humanidad. Todavía la raza nuestra no ha alcanzado su ideal de belleza física. Pero bueno, es algo que la parte externa es consecuencia de la interna. Rayos que configuran los vehículos de la personalidad. Cuerpo mental, primero, cuarto y quinto. Dijimos que el primero, en el vehículo mental,
respondía a la recepción de lo que es el propósito del logos. Y el quinto, trabajar con una materia, la materia densa, la materia de la materia, la mente concreta, hasta conseguir sublimarla y alcanzar lo que es la mente abstracta. Precisamente el que pondera el trabajo es la energía de cuarto rayo, la energía equilibradora. Pero para ello tiene que vivir en el conflicto, por un lado, la mente concreta que trabajaría y el ideal, que no se sabe muy bien qué es ese ímpetu que está ahí de primer rayo, que le está continuamente azotando. Si no existiera esta energía de cuarto, realmente el vehículo mental se estallaría, porque no podría trabajar con esa distinción de energías entre un extremo y el otro. Necesita de esa polaridad neutra. Entonces, produce el discernimiento. El discernimiento, en este caso, sería una polaridad neutra que acabaría acortando las distancias entre los extremos. Sendero, rayos, planetas y constelaciones. Sendero de evolución, que me parece que se preguntó en la anterior charla. Sexto y cuarto rayo. Planetas, Marte por el sexto y Mercurio por el cuarto. Constelaciones, Aries, Géminis, Cáncer y Virgo. Métodos de actividad de los rayos. Cuarto rayo, de armonía, unión, perfeccionamiento de las formas por medio del intercambio grupal, estímulo de los ángeles solares o principio manásico, energía búdica. El discipulado, manifestado como servicio en el plano físico. Cuarto rayo, vibración, respuesta, expresión, el artista. ¿Qué es la respuesta? ¿Es la conciencia? ¿La capacidad de la sensibilidad? Vamos al aire. Cuarto rayo. Este rayo no se halla actualmente en encarnación y por lo tanto pocos egos del cuarto rayo hay disponibles para dedicarse a servir mundialmente. Sin embargo, existen innumerables personalidades de cuarto rayo y mucho podrán aprender si estudian el trabajo que realiza el nuevo grupo de servidores del mundo. Aquí quiero matizar una cosa con el nuevo grupo. Cualquier ser humano de buena voluntad que haya alcanzado el nivel de impersonalidad, es decir, que esté dispuesto a ayudar a los demás, a aportar lo mejor de sí mismo, pero porque le brota del corazón, no porque sigue una ideología, puede formar parte de ese grupo. Las ONGs en estos momentos son un exponente un poco denso todavía de lo que es el nuevo grupo de servidores del mundo, de lo que es la manifestación del Cristo en la tierra. Cuando digo ONGs no me estoy refiriendo a todas las que conocemos solamente, sino cualquier actividad que se realice, por ejemplo, en beneficio de los demás. Por ejemplo, venir aquí a esta rama, hacer un trabajo desinteresado, limpiando, organizándolo todo, entraría dentro de ese trabajo de armonía, aunque no se lo ponga nadie en el título ese, evidentemente, pero respondería a ese patrón. La principal tarea del aspirante que pertenece al cuarto rayo consiste en armonizar las nuevas ideas con las antiguas, para que no se produzca una interrupción o grieta peligrosa. Esto sí que hay que reconocer que es fruto del trabajo, del bien hacer de los agentes de cuarto rayo. ¿Por qué se han producido los conflictos en el siglo XX? Pues porque a lo mejor no hubo suficiente energía de cuarto rayo en las mentes de los dirigentes europeos y al final se acabó imponiendo una solución de primer rayo, la peor, es la que la humanidad en aquel momento ofreció. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Alguien cree de verdad que se pudiera haber hecho el tránsito del antiguo régimen, es decir, todo aquello que se hundió con el Titanic, la Belle Époque, toda aquella época de imperios que después cayó la Primera Guerra Mundial, las condiciones que se le impusieron a la potencia perdedora que acabó generando la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien cree de verdad, con el estado de conciencia de la humanidad de aquel momento, de Europa, que era posible un cambio armónico entre un estado de conciencia y otro? ¿Alguien lo cree de verdad? Ese estado de conciencia fue el que hizo, desequilibrado, que el presidente Truman arrojara las bombas atómicas en Japón, cuando ya se sabía lo que iba a pasar. El ser humano vive el conflicto, pero la armonía a veces... Hay quienes contemporizan equilibradamente y adaptan lo nuevo y lo viejo para que se conserve el verdadero canon.
Todo lo que sea acortar distancias y buscar un punto equilibrado es algo maravilloso, si es que se consigue. Otra cosa es que en la vida diaria, en el deambular por el sendero, uno realmente pueda aportar datos fehacientes, objetivos, de que ha conseguido equilibrar posiciones prácticamente enrocadas, posiciones que estaban cristalizadas y que no admitían ningún cambio. Se dedican a construir el puente, los artífices del cuarto rayo, pues son los verdaderos intuitivos y poseen el arte de la síntesis, de manera que su trabajo puede ayudar decididamente a llevar a cabo la genuina presentación de la idea divina. Construir la antacarana. El ser humano tiene demasiada tendencia a vivir de forma aislada, no fuera de los demás, sino mantener una conciencia aislada, no tener en cuenta el grupo. Estos agentes de cuarto rayo, su verdadero trabajo es ese. Otra cosa es que se les encuentre de verdad trabajando. Cuidado, eso es otro tema. Pero veréis que incluso en esta crisis económica o política o de valores, hay agentes, hay personalidades que los medios de comunicación salen cada día, que intentan acortar la distancia entre una idea prácticamente dogmática que se nos quiere hacer ver a todos en Europa y en Estados Unidos, todo el mundo occidental, de que la salida de la crisis pasa por un punto, y otros que dicen que se equivocan los que sostienen ese postulado. Y hay gente que intenta cortar esas distancias. Tal vez la humanidad necesite pasar por una prueba similar a la Segunda Guerra Mundial, a diferente nivel, una crisis muy fuerte, para darse cuenta que ese camino de la materia no va a ninguna parte. Pudiera ser, no lo sé. 10 proposiciones fundamentales. La 4. Estas 7 vidas se refiere a los logos de la constelación de la Osa Mayor, transmisores de la energía de los 7 rayos, cuya naturaleza es conciencia y cuya expresión es sensibilidad y cualidad específica, producen cíclicamente el mundo manifestado. Trabajan juntos en la más estrecha unión y armonía. Son los custodios del plan y colaboran inteligentemente con él. Son los 7 constructores, quienes erigen el radiante templo del Señor, guiados por la mente del gran arquitecto del universo. Para reflexionar, ¿verdad? Cuarto rayo y el aspecto voluntad. Esto que viene a continuación es bastante profundo, bastante profundo. La voluntad de armonizar o de relacionar. Lo que es voluntad iluminada, la base de Buddhi o intuición. Cuarto rayo. La energía de armonía a través del conflicto. Esta es fundamentalmente la voluntad de destruir las limitaciones, que no es lo mismo que la voluntad de destruir la negación, como en el caso del primer rayo, pero es un aspecto similar a ese. Voluntad de destruir las limitaciones. Realmente cuando trabajamos nosotros, o decimos que trabajamos el cuarto rayo, estamos aplicando esto, porque aquí lo están equiparando al primero. No se refiere al aspecto conciencia que reconoce y se beneficia de esa lucha, sino a la energía inherente a todas las formas y particularmente fuerte en la humanidad, porque el hombre es autoconsciente, que produce ineludible e inevitablemente la lucha entre la vida y lo que ha elegido como limitación. Esto oportunamente destruye o rompe esa limitación en el momento en que se logra una verdadera armonía o unificación. ¿Una pregunta? Esotéricamente podría decirse que cuando la forma, limitación y la vida se equilibran, aparece inmediatamente una brecha y a través de ella fluye una fresca emanación de la voluntad. ¿Qué es la muerte en realidad? Un acto de armonía, ¿no? Nos lo explican así en un lenguaje muy esotérico. Cristo tuvo que morir porque había logrado la armonía con la voluntad de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué pasa en la cuarta iniciación con el cuerpo causal? Que no aguanta más la presión y acaba reventando porque la antacarana está ya activo, ¿verdad? Entonces ha sido la construcción de la antacarana. Antes hemos visto que los agentes del cuarto rayo tienen tendencia a construir puentes. Claro, los puentes se hacen, pero ¿para qué? Para que se transite, ¿no? Para que haya un intercambio.
cuando ese intercambio se produce, automáticamente el vehículo receptáculo de esa energía ha de desaparecer. No puede soportarlo, porque es una creación humana. Aquí aparecerá la significación de esta fresca emanación de la voluntad. El escenario está preparado para una nueva y fresca actividad del principio viviente. Continuación de la muerte, un nuevo estado de conciencia. En lo que a la humanidad se refiere, las simientes de la muerte emergen por intermedio de este rayo, el cuarto. Y la inexorable parca, la muerte, no es más que un aspecto de la voluntad, condicionado por el cuarto rayo que emerge del cuarto plano. La muerte es un acto de la intuición, transmitido por el alma a la personalidad, y que luego, de acuerdo a la voluntad divina, lo lleva a cabo la voluntad individual. Es la voluntad de armonizar. ¿Lo repito? Sí. La muerte es un acto de la intuición, transmitido por el alma a la personalidad, y que luego, de acuerdo a la voluntad divina, lo lleva a cabo la voluntad individual. ¿Qué nos habla de aquí? De una especie de suicidio, ¿verdad? Sí, como Suicidio divino, cuando ¿verdad? se muere, ¿no? Nos matamos nosotros mismos, Sí. nos provocamos la muerte nosotros, no lo sabemos todavía. Somos nosotros los que decimos irnos. En un momento determinado, el alma da una orden. Las glándulas, los chakras, inyectan en las glándulas una vibración. Automáticamente, ciertos venenos que están en el cuerpo acaban pasando a la corriente sanguínea. Ahí vienen enfermedades, viene abandono de conciencia y viene destrucción. Todo. Somos nosotros los que damos la orden. No nos damos cuenta. Por eso nos criticamos tanto la enfermedad, pero si la hemos invocado. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la intuición, cuando se expresa a través de la actividad grupal. Esto es importante, porque aquí se nos está diciendo que la intuición no funciona a nivel individual, solamente funciona en el grupo. Y Acuario, la era en la que estamos entrando, no decir que todavía no estamos al 100%, pero que estamos ya recibiendo su influencia, va a ser trabajo grupal, y la revelación vendrá a través del grupo. Y la iniciación también. Las pruebas de los grupos van a ser en el sendero pruebas iniciáticas, pero para todos los miembros que estén comprometidos en una causa. Siempre la muerte libera al individuo, para que entre en el grupo. Fijaos lo que dice aquí. La muerte, es decir, el abandono de lo viejo y caduco, de la conciencia separatista, acaba liberando al sujeto para que una vez liberado pueda empezar a trabajar en el grupo. Si no morimos, no matamos al yo pequeño, el yo mayor no funcionará, porque el yo mayor está en el grupo, forma parte del grupo, es consciente del grupo. Aproximación al estudio, armonía a través del conflicto. Cuarto rayo. El inferior de los tres, el superior de los cuatro, el divino intermediario. El inferior de los tres primeros rayos, los tres rayos de aspecto, y el siguiente ya es una emanación del tercero. Sin embargo, como está en el punto medio, el 4, es el inferior de los de arriba y el superior de los 4 rayos de atributo. Es el inferior de los 3 rayos de aspecto y el superior de los 4 de atributo. El divino intermediario, porque está en el punto medio. Curiosamente, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Cuarta ronda, cuarta cadena, cuarto reino. ¿El corazón qué chakra es? El cuarto. ¿Y el plano búdico? El cuarto. Entonces, ya tenemos bastante de divino intermediario. Estamos para algo, ¿no? Y la humanidad también ¿Es el cuarto reino? Mucho cuatro. El señor del cuarto rayo tiene muchos nombres que merecen una cuidadosa consideración y estudio. El percibidor en el camino. Esto, castellano filo. El vínculo entre los 3 y el 3. Esto lo hemos visto antes. El divino intermediario también. La mano de Dios. En otro vimos que la mano de Dios o el dedo de Dios era el primer rayo, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello? El dedo de Dios, el poder que señalaba continuamente. La simiente, que es el uno oculto. Es decir, que nos está diciendo que Dios, aparte de todo, también es armonía. Ya. Nos está diciendo que es armonía, pero también nos dicen que es voluntad también, lo es todo. En el tanto y en cuanto está encarnado. Si no lo estuviera, no lo veríamos así.
La simiente, que es la flor, es decir, lo que está en potencia, lo que está latente. La montaña donde muere la forma. ¿Qué iniciación se alcanza en la montaña? El mito de Capricornio. ¿Qué iniciación es la transfiguración? La tercera. La luz dentro de la luz. La verdadera luz, una vez superada la prueba de la luz de la forma. La que está en el fondo, la que no palidece, la que no se enturbia, la que no se mancha. El corrector de la forma. Esto es bonito, ¿eh? Cada vez que te apartas del propósito, viene la parca y acaba haciendo su trabajo. Y Caronte te lleva a la otra orilla. El que señala la bifurcación del camino. Esto es más complicado. ¿El camino hacia dónde se bifurca? ¿Hacia el mundo superior? ¿Hacia el mundo inferior? ¿Hacia el sendero de la izquierda? ¿O hacia el sendero de la derecha? Sí, los 4 caminos. 4 caminos. Y te pone, es el maestro. Es el maestro. Es el maestro. El morador del lugar sagrado. El interior, el inferior de los 3, el superior de los 4. Lo hemos visto antes. La trompeta del Señor. Tela. Tela, el último tela. Tela. Venga, espabila. La armonía, pero la armonía es divide el conflicto en armonía. O debería de ser. Armonía, belleza, arte. Color, y sin embargo no se ve color alguno. Esto es una antigua invocación del cuarto rayo. El sonido y el uno, inaudible, se encuentran en un punto infinito de paz. El tiempo y el uno, imperecedero, niegan los pensamientos de los hombres, pero el tiempo no existe. Esto fue en el momento en que el Logos decide encarnar. Es lo que comentábamos con el quinto rayo, y el séptimo y el tercero, son estos aforismos clásicos que explican ese proceso. Bueno, no digo nada, lo dejo para que os lo miréis un poquito, no voy a decir nada, y luego vendrán unos 4 más, y al final en las preguntas vamos a hablar del tema. Fijaos en los cuadros, fijaos bien qué formas son, los colores. Este pintor era un seguidor de las enseñanzas de Madame Blavatsky, el señor Pieter Monge. Es interesante, son figuras geométricas, los colores los podemos considerar o no los consideramos y nos quedamos con la figura geométrica, porque en una de las filminas anteriores hablaba de la forma, pero bueno, luego hablaremos del cuadrado y por qué son cuadrados, por ejemplo. Allí se encuentra la forma, sin embargo, el sentido psíquico revela lo que la forma es incapaz de ocultar. La síntesis interna, el omniabarcante prisma, ese punto de unidad que, al ser debidamente alcanzado, revela otro punto, donde los 3 son uno y no existe solamente los 2. Los 3 son uno y no existen solamente los 2. Complicado, ¿verdad? Esto lo he sacado de internet, de un PowerPoint que me enviaron hace tiempo, y lo he pasado tal cual. No conozco el autor, por eso no lo he puesto, pongo extraído de internet. Está referido al Renacimiento, la parte de la izquierda, y la derecha al Barroco. Luego hay una filmina dedicada al éxtasis de Santa Teresa, que está aquí, de Bernini, que es muy interesante. Esto es el David de Donatello, y no sé bien si esta es la Pietà, pero no sé si es la de Miguel Ángel, ¿eh? Porque hay varias. Bueno, no estoy muy seguro, pero bueno, es igual, no pasa nada. Entonces, lo que este señor que hizo, o señora que hizo el PPS, lo que dice en el Renacimiento es muy interesante, me parece muy interesante. Figuras reposadas, movimiento en potencia, composiciones cerradas con límites geométricos. Y sobre el barroco, que sabéis que fue un arte muy recargado, muy lujoso, francamente algo que incluso llegó a la expresión en el rococó, siglos después, algo muy cargado, muy cargado. Parece mentira que una conciencia pudiera habitar en esos palacios que todavía quedan por Centro Europa, por Praga, por ahí, por Hungría. Es imposible que alguien pueda vivir aquí, por lo menos para mí. Pero claro, esas conciencias sí que podían vivir ahí.
en ese ambiente recargado. Cargado, ¿no? Dice, figuras con carácter teatral, dramático y mucho movimiento. Y es verdad, porque el éxtasis de Santa Teresa, a ver, prefiero la visión de la Madonna esta y del Cristo yacente que no esto, porque esto sí que se ve que es teatro. Si así la vida es teatro, pero aquí se ve mucho más. Muy forzado. Movimiento en acto, composiciones abiertas, las formas se proyectan en el espacio, líneas curvas, contracurvas, escorzos, composiciones en diagonal, asimetría, desequilibrio, efecto pictórico y teatral, y es verdad, lo tiene. Digo, no sé quién hizo este PowerPoint, si queréis os lo puedo enviar también con todo el material, porque es muy interesante, la verdad. Forma y alma se fusionan. Viene porque lo que hemos visto atrás, luego hablaremos de por qué se dio esto, por qué no tenemos el cuarto rayo ahora manifestándose, que fue la gloria del Renacimiento, de los grandes compositores, de los generadores de las compositores de las grandes óperas, de las grandes sinfonías. ¿Por qué no está? Y hay que decir una cosa, si no hubiese sido por esta organización que encargó estas figuras a aquellos claros discípulos de cuarto rayo, tipo Bernini, Michelangelo Buonarroti, como más Donatello, Brunelleschi, Giotto, etcétera, etcétera, me dejo un montón, me dejo al hombre del Vitruvio, el de la Mona Lisa, me lo dejo también, y Da Vinci me dejo muchísimos más que hay por ahí, ¿no? Y los españoles que vienen detrás. Si no esa organización no hubiera apostado por ellos, no conoceríamos los efectos del cuarto rayo a esos niveles de captación del canon de equilibrio que hay en la mente del Logos. Porque a ver, si la Iglesia no hubiera encargado esto porque le interesaba, ¿por qué creéis que le interesaba? ¿Cómo le podía explicar a las conciencias hace 500, 600, 400, 300 años que Dios era inmenso, era belleza, maravilloso, amor, sabiduría, omnipotente, si no hacía una representación teatral? ¿Qué es una figura que se saca en procesión, por ejemplo, una Semana Santa en ciertos lugares de España? ¿No es esto también? ¿No es teatro? ¿Por qué se necesita el teatro? ¿Dónde está la conciencia que necesita el teatro para creer? Niveles atlantes, niveles plexo solar, mente concreta, por debajo del diafragma. ¿Es positivo? ¿Es negativo? No, es un estado de conciencia que existe. Hoy no toca, pero hay que entender una cosa, muchas conciencias se sienten atrapadas por esto, y sobre todo por las vírgenes, las inmaculadas de Murillo. Realmente, bueno, ¿cuánta gente no tiene algún familiar que haya visto en el dormitorio de sus padres o sus tíos a la famosa Virgen Inmaculada de Murillo puesta allí? Forma y alma se fusionan, la visión interna vigila la fusión, conoce la divina relación y ve a los dos como uno, pero desde ese punto de realización elevada, fulgura una visión superior ante el abierto ojo interno. Los tres son uno, no solo los dos, sino sigue tu camino en el sendero, oh peregrino. Los tres son uno, no solo los dos. Aquí todavía es más remarcado, también es del mismo autor del PowerPoint. Es el mito de Apolo y Dafne, el rapto. El grito de horror de Dafne y el rostro perplejo de Apolo nos muestran un contraste de actitudes y aspectos que reflejan el interés por la representación de las emociones y los afectos. Es la mejor plasmación del instante del movimiento en mármol. Y la verdad es que el movimiento del cabello es precioso. Realmente está muy bien conseguido. Muy bien conseguido. Podemos decir, de acuerdo, es maravilloso, pero repetir esto hoy en día no vamos a decir que es involutivo, sino que está fuera de lugar, porque la conciencia actual no responde a ese patrón. Hoy no podemos hacer ese tipo de esculturas. Hoy a lo mejor con una figura geométrica, con un cubo o un triángulo en la calle, estamos dejando más ver que no esto, porque en aquel momento se necesitaba para que la feligresía pudiera entrar en el rebaño, voy a decir, es decir, pudiera aceptar esa idea. ¿Cómo?
Pues de la manera más densa, y realmente lo consiguieron. Hay figuras que son una preciosidad, pero hay que decir una cosa, hay que conservarlas en un museo, porque desde la perspectiva de la conciencia, hay que decir una cosa, un cuadro o una estatua emanan una nota, y cuando tienen tantos siglos y están en lugares de culto, no siempre la nota que emanan es buena. Eso lo dejo para que si alguien ha estado delante de algún cuadro y ha notado algo, pues a lo mejor lo puede corroborar o lo puede preguntar. Éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Hay otra que no está puesto aquí. Hay el sepulcro, creo que es del Papa Gregorio XIII de Bernini, que está, no sé si está en Santa María la Mayor, me parece, en Roma, que aquello es de un recargamiento increíble. Es que cuesta entender por dónde metieron la piedra, el mármol, porque la verdad es mucho más grande que la puerta de entrada de la basílica, de la catedral. Yo no lo sé, no sé cómo se lo montaron, pero la verdad es que está allí. Y además, encima del sepulcro está la figura del Papa en el reclinatorio rezando. Sí, que no, por dónde lo metió no lo sé, pero lo hizo. Eso sí, fijaos el ángel, los rayos pránicos de la divinidad, y fijaos lo que antes ponía, los pliegues del manto de Santa Teresa, lo bien logrado que está esto. De todas maneras, si vais al cementerio de Montjuïc, veréis algunos patricios de Barcelona en el siglo XIX que pasaron a la posteridad, no a la inmortalidad, a la posteridad, haciendo cosas así, ¿no? Es decir, ángeles y unas madonas muy interesantes, la verdad. Si os gusta el arte, ¿eh? No por la vibración que tiene un cementerio, que la verdad es que no, ¿eh? Eso es otro tema, ¿eh? Y aquí hay uno que es muy interesante, y este cuadro es del señor Rafael. Rafael fue el pintor, junto con Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, del Papa Julio II. Si habéis estado en los museos vaticanos, en las estancias del Papa Julio II, el Papa le encarga que se las decore. Pues entonces él lo que hace es un tributo a la Academia de Platón, y especialmente a este que está en el medio, que es Platón, que curiosamente aquí no se ve bien, hay que acercarse, está señalizando hacia arriba, la mano derecha señala hacia arriba. Esa actitud de orador, o de decir, la sabiduría viene de arriba, viene por delegación. Y aquí está plasmado toda la pléyade de grandes sabios de la antigüedad, y escondido entre ellos por un pliegue del cuadro está el pintor metido. Pero bueno, el cuadro tiene un pequeño problema, pero vamos a tocarlo después. Sin embargo, fijaos, ¿habéis estado en San Pedro de Roma algunos? Sí. Pues es prácticamente el eje central de la basílica, pero hay una pequeña particularidad. ¿Veis las nubes aquí? Sí. Ahí no hay obstáculo. ¿Veis las nubes aquí? No había cristales. ¿Qué está diciendo Platón aquí? Encima no hay cúpula. No lo vemos, pero no tiene que haber cúpula. Que la sabiduría, se puede interpretar así, no está aprisionada entre cuatro paredes, y menos aún en una escuela material. A pesar de que nos la presentan de forma maravillosa, una serie de ahí de ninfas, etc. Pero hay un pequeño problema en el cuadro. Un pequeño problema. La puerta. Que está, sí. Es una puerta que existe, ojo, pero curiosamente la persona que lo pintó, cuando uno lee un poco de él, tenía un problema, y el problema lo delató, lo puso él. Luego lo veremos en los vicios del rayo, veremos por dónde va el tema. Pero hay que decir una cosa, uno porque tenga un defecto no va a dejar de cumplir un propósito. Tenemos muchas oportunidades, y lo que en una vida no se ha hecho al 100%, en la segunda, en la siguiente, se puede enmendar o se puede ampliar, en un sentido u en otro. Y aquí tenemos un cuadro, fijaos, esto es realismo puro, teatralidad, como hemos dicho. Aquí hay que acercarse mucho para ver las caras que están un poco difuminadas, y aquí tenemos un pintor. Y aquí tenemos un pintor que es hiperrealista. Lástima que la única filmina que he podido conseguir es de antes de la restauración del cuadro, porque si ahora vais al Prado está mucho más brillante, no es así tan oscuro y con tanta suciedad. Prácticamente no se aprecian los santos que están en los cuadros y algún personaje más que hay por ahí. Pero sin embargo se ven cosas muy bonitas. Es un cuadro que ha dado para muchas tesis doctorales, lo podéis mirar por internet, porque a ver, ¿cómo lo hizo el señor? Debía tener un espejo delante, ¿no? Porque si no, él aparece dentro del cuadro, nos está mirando,
aparece el techo, aparece una perspectiva muy buena, es decir, que te das cuenta de la profundidad que tiene el cuadro, y luego hace un retrato muy sui generis de la vida de la corte. Francamente, hoy en día este cuadro no se dejaría hacer. ¿Lo entendemos? Hoy en día no se podía tener un bufón, una persona de divinidad psíquica de bufón en una corte, y menos hacer un cuadro. Y el cuadro se hizo, entre otras razones, para relatar el ambiente de la corte y también para mofarse. Y eso es lo peor. Esto es algo que está ahí. Él le pagaban por pintar, hizo el encargo que se le hizo y punto. Pero fijaos el retrato que nos hizo de 1600 y algo, de los últimos de la dinastía de los Augsburgo en España. Fijaos el retrato que dejó. Magnífico, pero el que viene ahora es mucho mejor todavía. Este tiene mucho que ver con las noticias que últimamente circulan. Este está atribuido a Goya. También lástima porque es un cuadro muy grande, en la sala de Goya es inmenso. Y no es gratuito que el premio de cinematografía en España sean los Goya, porque es el pintor de la luz. Lo que pasa es que esta foto se hizo cuando el cuadro todavía no había sido limpiado a fondo y es muy oscuro. Apenas se distinguen las caras de los participantes. Se le conoce con el nombre de la familia de Carlos IV. Fijaos el enorme parecido con el actual miembro de la dinastía. Y sin embargo el cuadro, me vuelvo a decir una cosa, así como Velázquez, 100 y pico de años o 200 años antes, retrató lo que retrató, el señor Francisco de Goya hizo exactamente lo mismo. Porque aparecen unos personajes que francamente, bueno, yo os dejo que lo miréis, ya los conocéis el cuadro, y os daréis cuenta, bueno, de los rollos que había aquí y aquí. Historias que dices, ¿qué pasó con este cuadro? Pues que ahí, como en el anterior y en los otros, se buscó una armonía, pero ¿qué apareció? El conflicto real. Y curiosamente, el karma, que es muy sabio el karma, nos dice que esto no se superó, y por eso tenemos lo que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Entendemos la historia? No se puede decir más, porque estamos hablando de un centro de la teosofía y no vamos a entrar en cuestiones políticas y menos aún del país. Pero el cuadro habla mucho del estado de conciencia de la clase dirigente y sobre todo del pueblo. Porque no olvidemos una cosa, quien está arriba está no por voto, sino porque la emanación de la conciencia lo posibilita. Así de divertido. Aforismos relacionados con el cuarto rayo. Pero aquí me he permitido una licencia. Os lo voy a leer. Es el decálogo de la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, poeta chilena, y son 10 puntos sobre lo que debe ser un artista. He puesto esto, y no he puesto cuadros del señor Miró, ni del señor Tapias, ni del señor Picasso, ni del señor Dalí, ni del señor Magritte, ni de muchísimos más que hay por ahí, ni del señor Juan Gris. ¿Por qué? Pues porque nos meteríamos en otro tema y a lo mejor la energía no era de lo más divertida, lo más pura. Los 10 puntos para Gabriela Mistral. Esto lo podéis encontrar en internet, estáis en Wikipedia o donde queráis. Primero, amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el universo. Segundo, no hay arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando a su semejanza. Sabéis que los judíos y los musulmanes tienen prohibido cualquier expresión artística que contemple el rostro humano y menos aún de la figura de Dios. No darás la belleza como cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. Prefiero poner esto y no poner cuadros que circulan por ahí, que todos conocemos y que francamente despiertan más el sacro o el plexo solar que no el centro laringe o el centro agna y menos aún el corazón. Ella aquí lo hizo de una manera soberbia. Cuarto, no te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. Increíble, ¿no? Quinto, no buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella.
¿Qué hay en las galerías de arte? ¿Habéis entrado en alguna galería de arte? Sí. Yo os invito a que vayáis. Sí, sí, no. Si tenéis un poco de sensibilidad, a lo mejor os sale en granos y todo en la piel. Lo dijo abiertamente. Sexto, subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti el primero. La búsqueda de la armonía a través de expresión plástica. Séptimo, tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres. Es lo que se intentó hacer en el Renacimiento, por eso esas figuras que ahora nos chocan, pero era la única forma de poderlo hacer en aquel momento. Octavo, darás tu obra como se da un hijo, restando sangre de tu corazón. Desprendimiento. ¿Qué hay detrás del arte hoy en día? Un mercadeo increíble. De hecho, se sabe que hay cuadros que no valen nada, pero sin embargo por intereses económicos se pagan fortunas, que nadie lo entiende. Noveno, no te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción, pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. ¿Qué le ha pasado a muchos pintores del siglo XX o de finales del siglo XIX? Porque ahí habla del opio, pero en realidad se tomaba opio y se tomaba cocaína para recibir la inspiración, cuando no borracheras, porque no vamos a citar a nadie, pero bueno, podéis consultar biografías. Sí, sí. Pero hay que gastar en el astral con eso. Claro. Yo no he querido poner cuadros de otros conocidos, de aquí de España, de Barcelona, porque son visiones astrales, visiones de plexo, y eso no toca ya, no toca. Décimo, de toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño e inferior a ese sueño maravilloso de Dios que es la naturaleza. El verdadero compositor se da cuenta que no ha alcanzado nunca la meta. Quiere, pero no es. Mozart tenía ese problema, Beethoven tuvo ese problema, y los grandes compositores de óperas quise llegar, pero me falta algo. Pero claro, el tiempo kármico se me acabó, lo dejé mi obra. Pero en el camino fui aprendiendo y pude revelar una parte de ese arquetipo que yo capté. Las grandes óperas tratan de esto también. Jo vaig tindre tuve el gran honor de conocer de mayor, 80 y pico de años, a Rumini Devi. Rumini Devi era una teósofa hindú, y ella fue la mujer de Arundhati, uno de los presidentes de la India. Esta señora, a través de la danza sagrada de la India, no esto que vemos el Bollywood, no, la danza que es la Bharatanatyam, la danza sagrada de los dioses, le enseñó un señor perdido de la India, por allí, y ella llegó a la iniciación a través de la danza del cuarto rayo del arte. Pues ella dijo que el arte llegó aquí al mundo, emanación, para que todos nuestros cuerpos inferiores se pudieran armonizar a través de este arte. Al ver un cuadro, al escuchar una música, al escuchar un verso, al ver una obra de arquitectura, fuera lo que fuera, una obra de escrita, también de escritor, lo que fuera, llegara tan profundamente a todo nuestro corazón y mente que fuera capaz de sublimar toda la porquería que teníamos, la teníamos que transmutar. Eso lo dijo ella. Continuamos. Los aforismos relacionados con el cuarto rayo no son fáciles de comprender. Se necesita ejercitar la intuición y se imparten a través de 6 cortos y extremadamente breves mandatos. 1. Pronuncia quedamente la palabra. Habla de forma muy silenciosa, quedamente. Cualidad. El poder de penetrar en las profundidades de la materia. 2. Defiende el deseo. Da al buscador lo que necesita. Cualidad. Los aspectos duales del deseo. 3. Haz descender el hilo. Abre el camino. Vincula al hombre con Dios. Levántate. Cualidad. El poder de revelar el sendero. Todo esto lo tiene el cuarto rayo. 4. Todas las flores te pertenecen. Afirma las raíces en el lodo. Las flores en el sol. Comprueba que el sol, el lodo, las raíces y las flores son uno. La armonía se tiene que buscar en todos los planos.
Cualidad, el poder de expresar la divinidad, crecimiento. Quinto, gira, retorna y vuelve a girar. Circula cíclicamente alrededor del círculo de los cielos. Comprueba que todo es uno. Cualidad, la armonía de las esferas. Gira, retorna y vuelve a girar. Circula cíclicamente alrededor del círculo de los cielos. Comprueba que todo es uno. Y esto es el La vals. rueda de encarnaciones, y dale, y otra vez, hasta que lo consigamos. Y esto Polo, es el vals. sexto, sí. Sexto, colora el sonido, emite el color, produce las notas y observa que pasan a los semitonos, que a su vez producen los sonidos. Así, todos son vistos como uno. Cualidad, la síntesis de la verdadera belleza. El trabajo de los 4 rayos menores, como se los denomina, aunque no existen menores ni mayores, consiste en elaborar o diferenciar las cualidades de la vida y producir la infinita multiplicidad de formas que permitirá a la vida asumir sus muchos puntos focales y expresar mediante el proceso evolutivo de manifestación sus diversas características. Las energías dentro de las cuales se distribuyen las 3 corrientes se convierten en 7, que a su vez producen los 49 tipos de fuerza que se expresan a través de todas las formas en los 3 mundos y en los 4 reinos de la naturaleza. 3 corrientes se convierten en 7, los 3 grupos monádicos. 7 serían los 7 tipos de alma. Como cada rayo tiene 7 subrayos, son 49 posibilidades de evolucionar, de tipos de energías, que en nuestro plano son fuerzas. Energías es en el plano arquetípico de donde emanan, y en el plano que se reciben se denominan fuerzas. Por lo tanto tenemos, primero, 3 grupos monádicos de energías. La unidad esencial expresa mediante estos 3 las cualidades de voluntad, amor e inteligencia. 7 grupos de energía, por cuyo intermedio los 3 grupos expresan las cualidades divinas, las almas. 49 grupos de fuerzas a las cuales todas las formas responden, constituyendo el cuerpo de expresión de los 7, que a su vez son reflejo de las 3 cualidades divinas. Con lo cual, como es arriba, Es abajo. ok. Algunos dicen que los rayos se dividen en 3, el primero y el segundo por sí solo, y los 5 restantes como un grupo. Desde este ángulo se los considera como 3 rayos y tipifican las diversas trinidades. La individuación y los 7 tipos de rayos. Cuarto rayo. El bendito ser se lanzó al combate. Vio la existencia como 2 fuerzas bélicas y luchó contra ambas. Ceñido por la armadura de guerra, se detuvo en la mitad del camino y miró hacia los 2 senderos. El fragor de la batalla, las diversas armas que aprendió a manejar, el deseo de no luchar, la emoción de descubrir que aquellos contra quienes luchaban eran sus hermanos, y él mismo la angustia de la derrota y el himno de su victoria. Todo esto lo abatió. ¿Qué libro de cabecera que hemos tenido todos nos habla de esto? El famoso Kurukshetra, aquel Bhagavad Gita. ¿Os acordáis de esto? Es eso. Sí. El bendito ser se detuvo e interrogó: ¿de dónde provienen la victoria y la derrota? ¿No soy acaso el bendito ser mismo? Invocaré a los ángeles en mi ayuda. El Logos necesita de la evolución débica, arcangélica en este caso, para que le construya los mundos de manifestación. Él no tiene esa potestad. El sonido como de trompeta pregonó: levántate y lucha y reconcilia los ejércitos del Señor. No habrá batalla. El conflicto no existe. Es una invención humana. No hay nada llamado conflicto. Somos nosotros que lo hemos puesto por el camino. No existe. Obliga a que cese el conflicto. Invoca la paz para todos. Haz de los 2 un solo ejército del Señor. Que la victoria corone los esfuerzos del bendito ser, armonizando todo. La paz está detrás de las energías bélicas. El problema del humano es que necesita pelearse, necesita ir a la guerra para encontrar la paz. Fijaos cómo el arquetipo nos lo presenta. Personal más liado. El espíritu individualizado se expresa a través de los diversos tipos de rayo mediante lo que estos son defectos y cualidades. Estos serían los defectos. La confusa lucha, la comprensión de lo que es superior e inferior, la oscuridad que precede a la expresión de la forma, el ocultamiento de la intuición. ¿Cuántas veces la falsa intuición, es decir, el deseo emocional,
acaban nublando la verdadera intuición, son defectos del rayo. El sentimiento de la desarmonía y de la colaboración con la parte y no con el todo. Esto es uno de los problemas capitales de los exponentes de cuarto rayo. La identificación con la humanidad, la cuarta jerarquía creadora. Esto le pasaba a los místicos, y de ayudar a los demás. Me sale del alma, y era otra historia. El indebido reconocimiento de lo que produce la palabra. La sensibilidad normal a lo que es el no yo, la personalidad. Los continuos puntos de crisis, típico del exponente de cuarto rayo, el conflicto que vive continuamente, que no lo viven en armonía, ¿eh? Por lo tanto, si no lo viven en armonía, ¿cómo van a trabajar el cuarto rayo? Pues superando esto se conduce a la unidad y la armonía, la evocación de la intuición, el correcto juicio y la razón pura. ¿Sabéis lo que es la razón pura? El amor. En palabras esotéricas es el amor. Porque en el plano búdico hay amor. Lo que pasa es que no lo entendemos. La sabiduría que se expresa por intermedio del ángel de la presencia. Cualidades de rayo. Cuarto rayo de armonía, belleza y arte. Virtudes especiales. Grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, devoción, intelecto y percepción rápidos. ¿Verdad que son virtudes? Si las tuvieran. Si estuvieran puestas. Vicios. Egocentrismo. Preocupación. Inexactitud. Falta de valor moral. Fuertes pasiones, indolencia y extravagancia. En el cuadro de Rafael de las estancias vaticanas, la puerta representaba el sacro abierto y con todo lo que lleva. Y la verdad, el artista es extravagante, ¿eh? Pero porque quiere o porque realmente no sabe cómo expresar lo que está captando. Expresa, no? Intenta expresar algo. A veure, ell sabia molt bé, el que feia. Sabia. Ya. Pero També sabia fuertes esoterisme, fuertes pasiones. Fuertes pasiones. Es decir, aquí vemos los dos extremos. Y hay un caso del siglo XX de Diego Rivera y de su compañera que llega ya a la apoteosis. Pero aquel de Diego Rivera y Frida Kahlo, aquello llega ya a extremos. Pues ahí está, ¿no? Que lo podéis consultar por internet y pues dice estos y muchísimos más. Y muchos de ellos acaban en el suicidio, ellos o sus compañeras o compañeros. ¿Y por qué? Porque trabajando con una energía que no somos capaces de racionalizar, No la pueden controlar. no se controla, nos entra por el sacro y por el plexo y por el básico. Como no hacemos el camino de extensión, ¿qué sucede? Que nos acaba destruyendo. Nos da de todo, nos da dinero, nos da fama, nos lo da todo, pero al final nos quita la vida. Claro, pasamos a la posteridad como gente, pero detrás de ellos suele haber seres destrozados. Espero buscar. Virtudes a adquirir: serenidad, confianza, autocontrol, pureza, altruismo, exactitud, equilibrio mental y moral. El equilibrio mental no lo tienen porque trabajan a nivel de mente concreta como muchos y son instintivos básicamente. A este rayo se lo denomina el rayo de la lucha, porque en él las cualidades rajas, actividad, y tamas, inercia, están en forma extraña, tan equilibradas, que la lucha entre ambas quebranta la naturaleza del hombre de cuarto rayo. Cuando el resultado es satisfactorio, se lo denomina el nacimiento de Horus o de Cristo, originado por la agonía del dolor y el constante sufrimiento, pero eso es cuando se ha superado esa prueba personal y nace la conciencia, pero quien está viviendo a nivel personal es un calvario trabajar con la energía esta. Tamas o inercia produce apego a las comodidades y a los placeres. Detesta causar dolor y llega hasta la cobardía moral, muy típico también de este exponente medio o inferior de cuarto rayo. La indolencia y a dejar las cosas como están, a descansar y a no pensar en el mañana. Raja su actividad es fogosa, impaciente, impulsiva siempre a la acción. Estas fuerzas opuestas de la naturaleza convierten la vida del hombre de cuarto rayo en una perpetua lucha y desasosiego. Las fricciones y las experiencias así adquiridas traen una rápida evolución, pero el hombre puede fácilmente convertirse en un héroe o en una nulidad. ¿Qué hizo el señor Van Gogh? ¿No se cortó la oreja? ¿Cómo hay que estar? Pues ser víctima de esos defectos. Es el rayo del valiente capitán de caballería. Esto es muy importante, ¿eh?
Porque los ejércitos, lo que es la formación del ejército y cómo va una escuadra desfilando, es cuarto rayo, ¿eh? El propósito sería el primero, pero la forma en que lo hace es el cuarto. Indiferente a sus propios riesgos y a los de sus seguidores. El hombre que pertenece a este rayo hará que renazca la esperanza perdida, porque en los momentos de gran excitación es dominado totalmente por rajas o actividad. Es el rayo del arriesgado especulador y del taur, lleno de entusiasmo y proyectos fácilmente agobiado por el fracaso o el dolor, pero recuperándose rápidamente de sus reveses e infortunios, porque está ligado a la actividad. Eso es lo importante, si no hay actividad no hay nada, ¿eh? Es preeminentemente el rayo del color, del artista, cuyo colorido es siempre admirable, aunque sus dibujos muchas veces son defectuosos. El hombre de cuarto rayo ama el color y generalmente puede crearlo. Si no ha tenido entrenamiento como artista, con toda seguridad el sentido del color se expresará en otra forma, como selección en el vestir y en la decoración. ¿Cuánta gente le gusta tener pues muchos colores y una casa pues infinidad de cachivaches y continuamente cambiándolos? Respondería este patrón. ¿Y eso que está ligado? ¿No estará ligado al plexo, al sexto? A esa energía del aporte externo, del estímulo, etcétera, del alimento, cambio porque así me creo que hago una cosa nueva, etcétera, etcétera. Las composiciones musicales de cuarto rayo están plenas de melodía, porque el hombre que pertenece a este rayo ama la melodía. Como escritor o poeta, su trabajo será con frecuencia brillante y abundarán las pintorescas descripciones pictóricas, pero serán inexactas, exageradas y frecuentemente pesimistas. ¿Os acordáis de aquel escritor ruso tan famoso de Crimen y Castigo? Por lo general se expresa, bueno, los rusos casi todos responden a eso, suelen ser densos. Por lo general se expresa, sí, porque Tolstoy y Turgeniev y bueno, y Gogol, bueno, muchos. Por lo general se expresa bien y tiene sentido del humor, pero según su disposición de ánimo, pasará de una conversación brillante a un silencio melancólico. Es una persona deliciosa y difícil de convivir con ella. Me acordaba de Mahler, por ejemplo, del compositor Gustav Mahler, porque su música es una tarde de lluvia y ponerte no me acuerdo el nombre, el adagietto de este compositor y es de Mahler, de Gustav Mahler, madre mía. Pero bueno, os invito a que lo pongáis una tarde de lluvia, el adagietto de Mahler, de Gustav Mahler, y a ver qué pasa, y cojáis Crimen y Castigo también para leer. No, es que quiero ver para ver qué respuesta tienen vosotros. ¿Una pastilla cicuta? No, es que quiero ver qué respuesta, porque la mejor manera de saber si el cuarto rayo funciona o no funciona. A ver, yo os lo digo porque si cogéis a ese autor que os he dicho, Dostoyevsky, y os ponéis que es... A mí me agrada mucho Dostoyevsky. Es muy bueno, es muy bueno. Pero no muy pongo bueno. Mahler, ¿eh? Pero os ponéis la música de Mahler y un día de lluvia, que las emociones suelen estar más pesadas, y luego a ver qué evoca en vosotros. Sí, evoca el rechazo, por ejemplo. Pues que no os gusta, que que no os gusta estás la en nota sintonía. que emite. Anda, seguro que sí, No Si es... te gusta, que vol dir que estàs... Bueno, pues Que si se os gusta, os desahoga. gusta, yo os lo Yo dejo. una miqueta A mí no me gusta, pero bueno, lo dejo. Perquè Sí que me gusta. Bueno, no sé. el mejor método para curar del hombre que pertenece al cuarto rayo es el masaje y el magnetismo utilizados con conocimiento. Necesitan del contacto físico, por eso sé tanto color y tanto cambio y tanta recreación de lo que captan a niveles internos. El método de acercamiento al sendero será por autocontrol, adquiriendo así el equilibrio entre las fuerzas antagónicas de su naturaleza. El camino inferior y extremadamente peligroso es el del Hatha Yoga, Per què? porque lo retrotrae a la Lemuria, que haga gimnasia, que corra, que camine, que haga natación. Jo això me ho vaig A llegir ver, en si batxillerat. tratamos de alcanzar el ideal que viene de arriba y no de abajo, si hacemos Hatha Yoga, esto Madame Blavatsky lo explica, no sé si en Velo o en la clave de la teosofía o en una secreta, lo explica, vamos para atrás, entonces no le corresponde a este ser hacer eso, porque se va para Lemuria, y entonces sale todo lo que hemos visto antes. Molt bé. El cuarto rayo de armonía a través del conflicto es el factor controlador de los asuntos humanos de todos los tiempos y particularmente hoy, es verdad. Hoy más que nunca el euro es consecuencia del cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Y fijaos que el conflicto nos ha generado el euro, pero no ha sido el euro, ha sido la voluntad sectaria de algunos. La Unión Europea, cuarto rayo, Naciones Unidas responde a la buena voluntad y responde a ese rayo, a esa actividad acuariana grupal.
de la fraternidad. Eso es este rayo, esta energía. En último análisis, el cuarto rayo enseña el arte de vivir para crear una síntesis de la belleza. No hay belleza sin unidad, sin un incorporado idealismo y sin el resultante desenvolvimiento simétrico. Este no es el rayo del arte, como se pretende a menudo, sino la energía que otorga belleza a esas formas vivientes que encarnan las ideas e ideales que buscan expresión inmediata. Mucha gente pretende estar en el cuarto rayo, porque sueña con la expresiva vida artística. Como anteriormente se ha indicado, el arte creador se expresa en todos los rayos. No es lo mismo creer que estamos en el cuarto rayo que realmente manifestarlo, porque si se manifiesta es equilibrio. Cuando no hay equilibrio hay otra cosa. No es cuarto rayo, hay otra historia. Este rayo actuará de la manera siguiente. Se desarrollará la intuición gracias al conocimiento de las vibraciones del sonido y de las matemáticas superiores. Sí. Este ya se ha iniciado exotéricamente. Sí. Por aquí habla de la levitación ahora. La música será reconocida como medio para construir y destruir. Sabéis por el estudio esotérico que la Gran Pirámide fue construida, las piedras se levantaron con las manos, porque se entonaban unos mantras, se tocaban unos címbalos, y la piedra pues perdía su peso y se movían como una caja de cartón vacía, como un trozo de corcho. Cuando la piedra estaba colocada, automáticamente se aplicaba lo contrario y ahí se quedó. Y ahí estaba la vida. El sonido nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la vida, pero todavía no estamos preparados. Se estudiarán las leyes de la levitación. Esto se está haciendo, ya hay estudios en este tema y acabaremos levitando. Está previsto que acabemos levitando, como está previsto en el futuro, cuando toque, que nos alimentemos del prana, nada más. Eso está previsto. Se practicará en los dos planos inferiores. Bueno, se estudiará la levitación y el movimiento rítmico de todas las formas, desde un átomo hasta un sistema solar. Eso la física cuántica ya lo tienen los estudiantes, los discípulos científicos ya lo saben, que hay un nexo de unión entre una célula, un electrón, la forma en que actúa y un sistema solar. No saben por qué, nosotros sabemos que hay una entidad que los anima, pero claro, ellos no quieren saber nada del sexto rayo, o menos aún del segundo, pero bueno, ya va bien que trabajen ahí. Se practicará en los dos planos inferiores la manipulación de todo tipo de materia por medio del sonido, y cuando esté en proceso de realizarse la síntesis de los cuatro rayos en el tercero, se manifestará un conocimiento similar en el plano mental. El futuro va a ser el trabajo con el sonido. No van a ser los campos electromagnéticos como los conocemos. Así como hay trenes ahora que levitan y van a 500 por hora, y en China, no tienen ruedas, en el futuro va a ser aplicando una vibración, un sonido, que el tren levite o el avión o lo que sea. A lo mejor eso que hablaba la ciencia ficción de esas naves que volaban era con el sonido y no con el campo electromagnético, quién sabe. Pero el futuro está ahí. Y dice, cuando esté en proceso de realizarse la síntesis de los cuatro rayos en el tercero, se manifestará un conocimiento similar en el plano mental. Cuando la parte inferior se haya retraído a la tercera, al tercer rayo, se haya hecho la síntesis general, un conocimiento similar en el plano mental. ¿Qué conciencia tendremos entonces? Muy elevada, ¿no? Muy elevada, porque estamos hablando del plano mental abstracto, el tercero. Se permitirá gradualmente la publicación exotérica de las leyes del fuego, de la invocación de los devas del fuego, las salamandras. Existen 27 leyes ocultas, que en el estado, 27 es 9, ¿no? Que en el estado actual de la evolución solo son reveladas después de la iniciación, pero no de la primera, En ellas se resumen las leyes básicas del color, de la música y del ritmo. Cuando la música produzca color o estímulo, por ejemplo, ¿alguien escuchando una sinfonía ha visto color? Sí. ¿Ha visto color? Sí. Porque es una percepción. En el futuro nosotros somos detectados por la nota, la vibratoria que emanamos, y emitimos un color, pero es una nota vibratoria que genera un color. Serán reveladas, en ellas se resumen las leyes básicas del color, de la música y del ritmo. Cuando la música produzca color o estímulo, y cuando, por ejemplo, en los cuadros resplandezca o se revele lo subjetivo que se halla dentro del objetivo, entonces este cuarto rayo de armonía alcanzará su fructificación. Fijaos qué diferencia con el arte actual, que para nada revela el alma que hay dentro de los objetos o de los cuadros que hacen.
El del pasado trató de manifestarlo un poco y claro, recurrió a todo ese artificio, ese sobrecargamiento, esa actuación. Pero el futuro va por ahí, pero lo vamos a captar no con los ojos visuales, ¿eh? Cuarto rayo habla de la intuición, del tercer ojo. El cuarto rayo de armonía da a todas las formas lo que produce belleza y actúa para lograr la armonización de todos los efectos que emanan del mundo de las causas, el mundo de los tres rayos mayores. El rayo de belleza, arte y armonía produce la cualidad de la organización mediante la forma. En último análisis, es el rayo de la exactitud matemática y no el rayo del artista. La armonía es una combinación matemática, una fórmula matemática, un algoritmo matemático. El artista se encuentra en todos los rayos, al igual que el ingeniero, el médico, el hombre que forma su hogar o el músico. Se aclara que existen muchos falsos conceptos sobre este tema. Manifestación cíclica de los rayos. El cuarto rayo entrará en encarnación a principios del siglo XXI, 2025, y en colaboración con la influencia saturnina, aquí está la piedra angular, Ay, el niño. en desarrollo conducirá a muchos al sendero del discipulado. No estamos en el momento propicio, porque esta crisis de valores obligará a través de Saturno, de las bofetadas que nos va a dar Saturno, el que nos lee las tablas de la ley, a que la gente busque en la conciencia. ¿No es la mejor forma de la crisis el conflicto para encontrar la armonía? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Pues que se pasó tal mal la experiencia que hubo un grupo que se puso las pilas y acabamos generando la Unión Europea. ¿Qué pasó en la Guerra Civil, a pesar de los 40 años de desarmonía que hubo? Pues que nos pusimos las pilas y